¿Alguna vez te has preguntado qué harías si un musulmán, un budista o un ateo te desafían con preguntas difíciles sobre tu fe? Si Dios es amor, ¿por qué no acepta todas las religiones como caminos válidos? ¿Es el diálogo interreligioso una oportunidad para compartir el evangelio o un peligro para comprometer la verdad? ¿Qué pasó, gente? Yo soy WJ. Estás una vez más aquí. Hoy, como siempre, traemos un tema bastante rígido para digerir, así que vayan preparándose para lo que se viene. Espero que les sea de bendición. ¿Qué más decir? Espero que no sea yo el que esté hablando, que no sea mi propio conocimiento y mi propio ego, sino que podamos, ¿no?, entre todos juntos acercarnos a la verdad. En un mundo donde convivimos con personas con todo tipo de creencias, el cristiano se enfrenta siempre a este gran reto. ¿Cómo podemos hablar con amor y respeto sin diluir la verdad del evangelio? ¿Hasta qué punto podemos encontrar puntos en común sin caer en un relativismo? Hoy vamos a explorar qué dice la Biblia acerca de este tema. Vamos a estudiar algunos personajes bíblicos que han vivido algunas situaciones similares y vamos a abordar el tema de cómo poder entrar en este tipo de conversaciones sin desviarnos de la fe. Así que si en algún momento te has sentido aludido o has sentido miedo de hablar en esta clase de conversaciones, quédate aquí porque este mensaje es para ti. Vivimos en un mundo en donde la diversidad religiosa es una realidad innegable. Todos tenemos ese amigo, ese compañero de trabajo, ese familiar que no comparte nuestra fe, y ahí es donde surgen esta clase de preguntas. ¿Cómo debemos relacionarnos con ellos? ¿Debemos evitar hablar de religión por miedo a generar algún conflicto? ¿O podemos tener conversaciones profundas sin comprometer nuestra fe? El diálogo interreligioso es la interacción respetuosa entre personas de diferentes religiones con el fin de comprenderse mejor. No significa aceptar todas las creencias como verdaderas, sino de buscar un espacio de respeto donde podamos compartir nuestras convicciones sin ataques ni imposiciones, sin necesidad de caer adentro de lo que se le llama ecumenismo. Pero aquí hay algo importante que me gustaría aclarar, y es que el diálogo interreligioso no es lo mismo que caer adentro de un sincretismo. Y esto es crucial y fundamental para entender cómo un cristiano debe participar o abordar este tipo de conversaciones. El diálogo interreligioso es un puente para el entendimiento. Permite que cristianos, musulmanes, judíos, budistas o personas de cualquier creencia puedan hablar, aprender unos de otros y construir relaciones de respeto. El sincretismo, en cambio, es la fusión de diferentes creencias hasta el punto de diluir su esencia. Es cuando se mezclan doctrinas incompatibles en un intento de unirlo todo en una sola verdad. Y esto es un peligro para la fe cristiana porque va en contra de lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, hay quienes intentan cambiar el cristianismo con prácticas de la nueva era, con enseñanzas del budismo o con ideas del islam, creando una especie de espiritualidad híbrida. Pero Jesús fue claro cuando dijo en Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que como cristianos debemos participar del diálogo, pero sin el error de relativizar la verdad. Podemos respetar otras creencias, pero no podemos comprometer el mensaje del evangelio. Biblia. Un pasaje súper especial que muestra esto a detalle es el capítulo 4 del libro de Juan, que muestra cómo Jesús habla con una mujer samaritana en el pozo. Los voy a meter en un poquito de contexto de manera breve para los que no conocen la historia. Los samaritanos tenían una mezcla de creencias judías y paganas. Samaritanos y judíos no se llevaban bien. Un rabino común no se hubiera detenido nunca a hablar con la mujer samaritana, mucho menos en público. Sin embargo, Jesús sí lo hizo
y no solo eso, sino que la convenció de que necesitaba arrepentirse de sus pecados. Observemos algunos puntos claves de este encuentro. Primero, Jesús no evitó la conversación, se acercó a la mujer con todo respeto y sin prejuicios. Segundo, usó un tema en común para conectar. Habló del agua, algo que ella podía entender. Tercero, confrontó la verdad con amor, le reveló su pecado, pero sin condenarla. Y cuarto, redirigió la conversación a la adoración verdadera. Le explicó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, más allá de religiones o de tradiciones. Este pasaje nos enseña que el diálogo con personas de otras creencias no debe ser una batalla, sino una oportunidad para compartir la verdad con amor. Jesús no discutió con la mujer samaritana sobre quién tenía la religión correcta. En cambio, la llevó a reconocer la verdad del Evangelio. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿estamos listos para tener conversaciones así? ¿Estamos dispuestos a tener conversaciones así con otras personas? ¿Estamos preparados para abordar y conversar estos tipos de temas sin entrar en discusiones, en guerras y sin pelear, sin comprometer nuestra fe, nuestra creencia y impulsando a las personas a que vayan al arrepentimiento? Vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 17 del versículo 22 al 31, cuando Pablo llega a Atenas y ve una ciudad llena de ídolos. En lugar de condenarlos, busca un punto de conexión y ve un altar con una inscripción que pone al Dios no conocido y lo usa como una puerta de entrada para hablar del Dios verdadero. Yo podría rescatar de esta historia algunos puntos claves de su estrategia, y es que él observa y estudia la cultura, no ataca directamente sus creencias, sino que las analiza para encontrar un punto de diálogo. Segundo, usa su propio lenguaje, cita poetas griegos para conectar con su audiencia. Eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, 28. Y por último, presenta la verdad sin rodeos, explica quién es Dios y llama al arrepentimiento y habla del juicio venidero. Pablo no cambió su mensaje para hacerlo más aceptable, sino que lo presentó de una manera que su audiencia lo pudiera entender. Y esto nos enseña que el cristiano puede dialogar con otras personas de otras creencias sin perder su identidad. Otro claro ejemplo, como no, es la vida de Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia, que era un lugar lleno de idolatría, lleno de astrología y de prácticas paganas, que le cambiaron el nombre, intentaron adoctrinarlo, intentaron enseñarle la cultura y el idioma de Babilonia y hasta le ofrecieron comer la comida que era dedicada a los ídolos. Pero podemos ver cómo él se mantuvo firme, destacó en lo que hacía y nunca se contaminó. Y vamos a rescatar, igual que en la escena anterior, algunos pasajes, algunas cosas claves que yo rescato de esta historia. Y la primera es que él se involucró sin contaminarse. Él aprendió el idioma, aprendió las costumbres, pero no participó de la idolatría. Eso lo vemos en Daniel capítulo 1, versículo 8. Segundo, él mantuvo su compromiso con Dios. Oraba 3 veces al día, aunque esto pusiera su vida en peligro. Eso lo vemos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Y por último, él influenció sin ser influenciado. Se ganó el respeto del rey y tuvo un impacto en el gobierno sin perder su identidad como hijo de Dios. Daniel, sin lugar a dudas, es un ejemplo de que es posible vivir en medio de una cultura no cristiana, interactuar con otras creencias y aún así mantenerse firme en la fe. No evitó el contacto con los babilónicos, pero tampoco se dejó arrastrar por sus costumbres. Y eso es lo que como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender hoy para nuestras vidas. Ahora bien, aunque el diálogo interreligioso puede ser una oportunidad para compartir nuestra fe, la Biblia también nos advierte de ciertos peligros y de ocasiones en las que deberíamos evitar esto.
No todo diálogo es beneficioso si nos lleva a comprometer la verdad del Evangelio. Y ahora voy a pasar a mostrarles algunos puntos que he analizado, en los cuales he concluido, en los que sería peligroso llegar a esta clase de diálogos. Número 1. Podemos comprometer la verdad del Evangelio, según 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo nos dice que hay una diferencia entre dialogar y unirnos con creencias contrarias al Evangelio. No se trata de alejarnos de las personas, sino de no hacer alianzas que nos desvíen de la verdad. Segundo, importancia de discernir espíritus. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El hecho de que alguien hable de Dios no significa que esté enseñando la verdad. Hoy en día hay muchas corrientes espirituales que parecen correctas, pero distorsionan la verdad del Evangelio. Por eso, al dialogar con otras creencias, debemos tener una base firme en la palabra. No podemos ser ingenuos ni aceptar cualquier enseñanza solo porque suena bonita o pacífica y nos agrada. Nuestra guía siempre debe ser la Biblia. Siempre tenemos que mantenernos fieles a la sola Escritura y no por lo que dicen este o aquel predicador. Entonces, hemos visto que la Biblia nos muestra y nos enseña de ejemplos de diálogos interreligiosos, pero también nos advierte de sus peligros. Y ahí es cuando debemos preguntarnos cómo podemos hacer para participar de estas conversaciones sin desviarnos. ¿Cuál es el enfoque correcto para un cristiano? De esto hablaremos a continuación. Romper con los prejuicios nos ayuda a comprender qué es lo que realmente creen las otras religiones. Uno de los mayores beneficios de tener esta clase de diálogos es que nos ayuda a romper con los prejuicios preconcebidos que traemos. Muchas veces las ideas que tenemos sobre otras religiones están basadas en malentendidos o estereotipos. Al hablar directamente con personas de diferentes creencias, tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano qué es realmente en lo que creen. Por ejemplo, es común que algunos cristianos vean al Islam como una religión completamente ajena, violenta o incompatible con la fe cristiana. Pero al tener una conversación respetuosa podemos descubrir que la mayoría de los musulmanes no son muy diferentes de nosotros en términos de su deseo de vivir una vida moral y devota. De la misma manera, conocer las creencias budistas o hindúes no significa que vamos a aceptar estas como una verdad, pero sí podemos entender mejor la cosmovisión de estas personas y esto nos permite ser más sabios y compasivos y menos inclinados a juzgar sin entenderlos. El diálogo interreligioso nos permite ver a las personas no como ideas que defienden, sino como individuos hechos a la imagen de Dios, con los cuales podemos tener una conversación genuina. Si te acercas con una actitud de juicio, de superioridad y de arrogancia, lo más probable es que la puerta para predicar se cierre. Lo más probable es que la persona que tienes enfrente no te quiere escuchar. Pero si mantienes un diálogo, un intercambio de palabras con respeto, con sinceridad, con honestidad, haciendo preguntas y escuchando lo que la otra persona tiene para decir, la puerta para evangelizar se va a abrir de una manera natural y vas a poder dejar un buen mensaje y un buen ejemplo de cristiano a la otra persona. Si los cristianos queremos ser efectivos a la hora de evangelizar, debemos hacer preguntas, escuchar y sobre todo mostrar amor en lugar de condena. Como dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15.
Debemos estar siempre listos para dar una respuesta, pero con mansedumbre y reverencia. Esta es la actitud que tiene que tener un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios a la hora de evangelizar. Al final, el diálogo interreligioso no es sobre ceder nuestras creencias, sino sobre construir puentes, mostrar respeto y escuchar al otro. Y sobre todo, reflejar el amor de Cristo en todo momento. No tenemos que estar de acuerdo con todo, pero podemos aprender a convivir y compartir nuestra fe de manera respetuosa y genuina. Jesús habló con personas de diferentes culturas y religiones sin comprometer la verdad del Evangelio. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. El diálogo no es fácil, pero es una oportunidad de ser luz en un mundo diverso y tal vez hasta abrir corazones para que el Evangelio llegue de maneras que nunca imaginamos. Gracias por escucharme otra vez, soy WJ. Nos vemos en el próximo episodio de Música y Mensaje. Dios les bendiga. Se acerca el Día de la Mujer y la iglesia no se queda atrás. Las mujeres cristianas de Málaga reclaman igualdad en la iglesia. Somos creyentes y feministas. Reclaman el acceso a los puestos de toma de decisión, que se elimine el lenguaje patriarcal en las homilias, el acceso al diaconado y el presbiteriado femenino y la paridad en seminarios y facultades de teología. Este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres cristianas en Málaga hará oír su voz en la revuelta de mujeres de la iglesia, bajo el lema Creyentes y feministas, por una iglesia en igualdad. Buscan visibilizar la lucha por una mayor inclusión y roles equitativos dentro de la Iglesia Católica. Con este movimiento, las participantes quieren destacar que el cristianismo también debe ser parte del cambio en la lucha por la igualdad de género, promoviendo una iglesia donde las mujeres tengan un lugar más activo y reconocido. Bueno, les voy a dejar el link de esta noticia. Me gustaría que me estén diciendo en comentarios qué es lo que ustedes opinan acerca de estos temas tan controversiales adentro de la fe cristiana.